Arrancamos entonces desde donde nos habíamos quedado ayer. Ayer habíamos arrancado con el encéfalo, en realidad primero arrancamos con el sistema nervioso central, y dentro del sistema nervioso central alcanzamos a ver la médula espinal. Luego vimos el encéfalo y en realidad llegamos hasta acá, llegamos a ver un poquito de qué estructuras derivan las estructuras que hoy en día conocemos en los adultos. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora vamos a empezar a ver cada una de estas estructuras como el cerebelo, el bulbo, el tálamo, el hipotálamo, la glándula pineal, y ayer estuvimos viendo de qué estructuras derivaban, que es lo que se conoce como vesícula cerebral primaria y vesícula cerebral secundaria. Que yo les conté que en un principio, cuando el embrión empieza a desarrollar el sistema nervioso, eso ya lo van a terminar de ver en embrionario, que es la última unidad que tenemos. En un principio hay tres estructuras, que es lo que se llama vesículas cerebrales primitivas, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Esas tres estructuras, todos los vertebrados aparecen en forma lineal, quiere decir que aparecen una al lado de la otra, esas tres vesículas primarias, y a medida que comienza, o que avanza, mejor dicho, el desarrollo embrionario, empiezo a tener más divisiones de esas estructuras. Entonces, primero, como vemos en el cuadrito, el prosencéfalo se subdivide en telencéfalo y diencéfalo, el rombencéfalo se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, en otro estadio embrionario encuentro estas vesículas cerebrales secundarias, ¿sí? Y finalmente, cuando se completa el desarrollo neuronal, cuando se completa el desarrollo del sistema nervioso, encuentro estas vesículas cerebrales en el adulto, que son las mismas que nosotros encontraremos ahora en nosotros. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos vernos el encéfalo, veríamos estas estructuras. Entonces, vamos a arrancar desde acá. Vamos a empezar a ver distintas estructuras que forman parte de nuestro encéfalo con sus funciones. Algunas de estas estructuras quizás las hayan sentido nombrar, algunas de estas estructuras obviamente son más conocidas que otras, pero vamos a ir viendo una por una. Primero vamos a empezar con el rombencéfalo y el mesencéfalo. Vuelvo al cuadrito para que vean que es esta parte de acá, ¿sí? Acá en el a partir del rombencéfalo vamos a ver el bulbo, raquídeo, cerebelo, protuberancia, y después, a partir del mesencéfalo, pedúnculos cerebrales y tubérculos cuadriceps. Entonces, empezamos con los pedúnculos cerebrales. Acá, como les dije, forman parte, estarían ubicados acá, forman parte de lo que se llama el cerebro medio, o sea, derivan del cerebro medio. Y, como les dije, contiene lo que se denomina tubérculos cuadrigéminos, que están relacionados principalmente con reflejos visuales y auditivos. ¿Qué sería un reflejo visual y auditivo? A ver, un reflejo visual. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podría ser un reflejo visual? Cuando, no sé, estamos en gimnasia y como que vemos que nos van a tirar una pelota o algo así y te corres. Perfecto. O cerrar los ojos. Eso es Claro, cerralo. visual. Ujú. Exactamente. Muy bien. Entonces, de esos reflejos, tanto visuales como auditivos, se va a encargar nuestros tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. Y hay algo que se denomina núcleo rojo. ¿Alguna vez lo sintieron nombrar? Por ahí no es tan común el nombre. Es una parte, como les dije, que está relacionado con la coordinación motriz. ¿Mm? En realidad, ese núcleo rojo, como les dice ahí, está relacionado con movimientos anormales. En el núcleo rojo eh, es una partecita chiquitita que encontramos dentro de los pedúnculos cerebrales, es decir, dentro de esta zona, y está relacionada con los movimientos anormales. Por eso decimos que está relacionado con la coordinación motriz. Eh, por ejemplo, eh, hay, hay movimientos que son coordinados por este núcleo. eh, por ejemplo, controla los músculos del hombro, del brazo, y en nosotros esta estructura
cumple menos funciones que en otros mamíferos, ¿sí? Por ejemplo, ¿saben lo que controla el gateo en los bebés? Eso lo controla el núcleo rojo. Entonces, obviamente, esta estructura en nosotros tiene como menos control que en otros animales. En otros animales es más, cumple mayor cantidad de funciones, pero una de las funciones que cumple es, como les dije recién, el gateo. Después tenemos lo que se llama la protuberancia, que también la vimos acá en el cuadrito que yo les mostré, mire, que deriva del metaencéfalo, del romboencéfalo. En el caso de la protuberancia, yo la voy a encontrar acá, y en este caso va a conectar el cerebro con la médula y el cerebelo. Son tractos, es decir, son conjuntos de axones, tanto descendentes como ascendentes, que me conectan la médula con el cerebelo. ¿Sí? Después tenemos este que se encuentra por acá. Si se ubican, está como en la base del cráneo, en la famosa nuca. Cuando alguien se desnuca, lo que se daña es el bulbo raquídeo. Por eso la persona se muere. Porque el bulbo raquídeo contiene centros vitales. Por ejemplo, de la respiración y de la circulación. También controla otros reflejos como por ejemplo la deglución, el estornudo, el vómito. Entonces, es muy importante esa estructura del bulbo, y cuando nosotros nos golpeamos en la nuca y se dice que la persona se desnucó, en realidad está mal dicho, es porque hay una lesión en el bulbo raquídeo. Esto forma una estructura que se llama tronco o tallo cerebral. Ahí por eso está marcado con una flecha, ¿sí? Con un corchete, para que entiendan qué estructuras incluye el tronco o tallo cerebral. Entonces, ¿qué podemos decir de estas estructuras? Como les dije, controla actividades que permiten la supervivencia. Entonces, una de las cosas más importantes del bulbo raquídeo es el latido cardíaco, la presión arterial, la respiración. También las estructuras del tronco cerebral o tallo están relacionados con el ciclo sueño-vigilia y con la atención. Y de esta estructura se forman 10 de los nervios craneales, hay 12 nervios craneales, ya los vamos a ver en el sistema nervioso periférico, 10 de los nervios craneales se forman en el tronco o tallo cerebral. Una de las características más típicas de esto, una de las características más típicas del bulbo raquídeo es lo siguiente. En el bulbo raquídeo hay un cruce de fibras. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen bien, porque esto es como más allá de la importancia del bulbo raquídeo, siempre decimos, es el famoso que la persona se desnuca, en realidad es una lesión en el bulbo. La realidad es que otra de las características típicas del bulbo raquídeo es que está atravesado por fibras nerviosas sensitivas y motoras, ahí no sería una gran diferencia, pero la diferencia está en cómo se ubican esas fibras nerviosas, motoras y sensitivas. ¿Por qué? Porque esas fibras pasan de la médula al encéfalo y viceversa. ¿Qué particularidad tiene eso? Que esas fibras, esos conjuntos de axones, se cruzan en el tronco. Se cruzan. ¿Qué quiere decir esto? Las fibras van desde el lado derecho del cuerpo y van hacia el hemisferio izquierdo del cerebro. Y a su vez, esa parte del cerebro inerva a los músculos del lado derecho. Entonces, es el famoso cruce. El mismo cruce se produce entre las fibras sensitivas del lado izquierdo y las fibras motoras que salen del hemisferio derecho. Entonces, por eso decimos que en esta región, que es la región del tronco tallo, puntualmente en el bulbo raquídeo, nosotros tenemos un cruce de fibras motoras y fibras sensitivas. Entonces, repito, las fibras sensitivas pasan desde el lado derecho del cuerpo hacia el hemisferio cerebral izquierdo. Y a su vez,
también inerva los músculos del lado derecho. Entonces, eso hace que haya como un cruzamiento de la fibra. Eso también es típico del bulbo raquídeo, más allá de su importancia en el control de funciones vitales para la supervivencia, como las que estuvimos hablando, como la presión arterial, el latido cardíaco, la respiración, etc. Bien, otra estructura importante, vuelvo para atrás para que recordemos un poquito dónde estaba. Fíjense, hemos visto protuberancia, hemos visto los pedúnculos, hemos visto el bulbo raquídeo, cerebelo. Estamos viendo los derivados de estas vesículas. Entonces nos queda ver cerebelo. ¿Qué pasa con el cerebelo? El cerebelo se encuentra en la posición posterior, fíjense que se encuentra en lo que vendría a ser lo que nosotros le llamamos la base del cráneo, y ese cerebelo es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque cumple funciones muy importantes. Por ejemplo, me permite coordinar los movimientos voluntarios de los músculos. Por ejemplo, porque regula el tono muscular, porque me permite el equilibrio, porque recibe información visual, auditiva, de músculos, de articulaciones y me permite la coordinación motora. Muchas veces una persona cuando tiene un daño en el cerebelo hay una alteración en la coordinación. Está relacionado sobre todo con lo que son movimientos finos al cerebelo. Entonces, por ejemplo, un movimiento fino es la capacidad o el poder escribir. Eso es un movimiento fino. Entonces, ese cerebelo está ubicado detrás del tronco o tallo cerebral, es la estructura, la segunda estructura más grande dentro del encéfalo, y tiene dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho, separado por una estructura en el medio que se llama vermis. Entonces, el cerebelo cumple una función muy importante, sobre todo, como les dije, en el equilibrio, en la postura y en el controlar los movimientos que son finos. Repito, un movimiento fino es un movimiento que necesita de precisión. Por ejemplo, escribir es un movimiento fino. Hay un montón, pero les doy un ejemplo. Entonces, muchas veces puede haber una lesión en el cerebelo y la persona pierde el equilibrio, por ejemplo. Hay veces, obviamente, que las pérdidas de equilibrio no son por un daño al cerebelo, sino, por ejemplo, porque puede tener la persona un daño a nivel auditivo. Entonces, ya lo vamos a ver en la unidad que sigue. También se puede dar la pérdida de equilibrio por esto. Pero muchas veces, si hay una lesión en el encéfalo, si se lesiona el cerebelo, puede haber una pérdida de equilibrio. Bien, vamos entonces con el prosencéfalo. Profe, perdón, una pregunta. Quiera. ¿Qué sería que regula el tono muscular? Bien, muy buena pregunta. Fíjate, como yo les dije recién, esto está relacionado con, ¿cómo se llama? Con la coordinación de los movimientos finos. El tono muscular está relacionado con una tensión que existe en los músculos en reposo y que ese tono muscular también se conoce como tensión muscular residual y es como una contracción pasiva y continua que tienen los músculos, inclusive cuando están en reposo. Entonces esto te permite, por ejemplo, mantener la postura. A eso se refiere el tono muscular. Hay como una contracción pasiva, por más que el músculo, porque a ver, nosotros sabemos que si yo muevo un músculo, el músculo se contrae, y si yo lo estiro, diríamos que se relaja. Pero en el estado de reposo, es decir, cuando el músculo yo no lo estoy moviendo, hay un cierto tono muscular, hay una tensión, hay una contracción pasiva de esos músculos, y es lo que te permite, por ejemplo, mantener tu postura. A eso se llama tono muscular. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De nada. Bien. Seguimos entonces avanzando en las estructuras del encéfalo. Vamos ahora con las del prosencéfalo. Si se acuerdan, nosotros en el prosencéfalo vimos el encéfalo y diencéfalo. Vamos a empezar con las del diencéfalo, es decir, tálamo, hipotálamo, glándula pineal. Entonces, en ese
diencéfalo, como les dije, tenemos hipotálamo, tálamo, glándula pineal. Son estructuras sumamente importantes. Acá se las hemos marcado, fíjense, ahí está el hipotálamo, acá tenemos el tálamo, y la glándula pineal es esto que tienen ahí, chiquita, pero muy importante. ¿Qué funciones cumple? La glándula pineal produce una hormona, que yo ya se las nombré, que es la melatonina. La melatonina recibe información de una estructura que se llama núcleo supraquiasmático, y la melatonina está relacionada con nuestro reloj biológico. Es decir, la melatonina es la famosa hormona del sueño. Es más, ahora hasta vienen pastillas, medicación, que contiene melatonina, ¿sí? Porque es una hormona que nos induce al sueño. Entonces, justamente esta glándula, al producir esa hormona, hace una regulación de nuestro reloj biológico, porque nosotros de noche somos animales diurnos, de noche tenemos que dormir. Entonces los niveles de melatonina cuando viene la noche se incrementan. Eso nos determina a nosotros que tenemos que ir a dormir. Por otro lado tenemos el hipotálamo y el tálamo. El tálamo, ahora se los voy a mostrar en otra imagen, es la comunicación, o es el centro de comunicación entre el tronco o tallo cerebral, que lo vimos recién, y los centros superiores del cerebro. Miren, acá está el tálamo. ¿Sí? Acá está el tronco o tallo. Por eso decimos que es el centro de comunicación entre el tronco o tallo y los centros cerebrales superiores. ¿Qué función cumple este tálamo? Lo que va a hacer es recibir y procesar información que viene de los sentidos, del tacto, del gusto, excepto del olfato. No recibe el tálamo información proveniente del olfato. Son dos masas ovoides, el tálamo, que tienen materia gris, que es el principal centro, como les dije, de comunicación. Entonces, la información proveniente de todos los sentidos, excepto del olfato, se transmite al tálamo y del tálamo al cerebro, a los centros superiores del cerebro. También el tálamo interviene en regulación de las emociones y de los estados de alerta. Después tenemos el hipotálamo, otro sumamente importante. Es una estructura que le decimos neuroendocrina, porque no solamente va a cumplir funciones a nivel nervioso, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, sino también que va a cumplir funciones a nivel endocrino porque secreta sustancias sumamente importantes. Entonces, ese hipotálamo secreta hormonas que se denominan factores liberadores, ya lo van a ver cuando veamos endocrino dentro de 2 unidades, y van a ver que el hipotálamo es sumamente importante en la parte nerviosa y en la parte endocrina. ¿Qué otra función cumple nuestro hipotálamo? Es nuestro centro de regulación homeostática más importante. ¿Por qué? Primero, porque está relacionado con el comportamiento instintivo. El sexo, el hambre, la sed, el placer, la motivación, la expresión de los estados emocionales. Y otra de las características que tiene este hipotálamo es que nos regula la temperatura. Por eso decimos que es nuestro principal centro de regulación homeostática, porque la temperatura corporal está regulada por el hipotálamo. De hecho, cuando veamos termorregulación dentro de unas unidades, vamos a ver cómo regula el hipotálamo esa temperatura y qué es la fiebre. Todo está controlado por nuestro hipotálamo. Otra de las importancias que tiene el hipotálamo es que nos controla o nos regula lo que nosotros le llamamos los ritmos circadianos. ¿Qué significa esto? Existen neuronas dentro de ese hipotálamo que se llaman núcleos supraquiasmáticos, que se encuentran en la parte basal del hipotálamo y que me regulan junto con, como les dije yo, la glándula pineal, que es la que recibe la información de esos núcleos supraquiasmáticos,
es quien me regula los ritmos circadianos. ¿Sí? Ahora vamos enseguida a ver un texto que tienen ahí en el cuadernillo, que es muy interesante, no sé si lo alcanzaron a leer, sobre los ritmos circadianos. Vamos con el telencéfalo. Vuelvo un poquito para atrás para que vean. Telencéfalo, corteza cerebral, núcleos de la base. En este es en quien más nos vamos a detener, en el telencéfalo. Primero vamos a ver los núcleos de la base y después vamos a ver el cerebro en profundidad, porque realmente es una estructura maravillosa, sumamente interesante y con un montón de funciones. Empezamos primero con los núcleos de la base. ¿Qué es esto? Cuando nosotros vimos la médula, yo les conté que la sustancia gris en la médula era interna, formaba una H o una mariposa, y la sustancia blanca era externa. En este caso es al revés. Si nosotros observamos el cerebro, nosotros tenemos la sustancia gris externa y la sustancia blanca interna. Y ustedes me van a decir, y bueno, ¿y qué son los núcleos de la base? Los núcleos de la base son acumulaciones de sustancia gris que se encuentran dentro de la sustancia blanca, es decir, imagínense que esta es la sustancia blanca, que es interna, dentro de esa sustancia blanca encuentro estas acumulaciones de sustancia gris. Esos se llaman núcleos de la base. ¿Y por qué son importantes? Porque los núcleos de la base están relacionados con la programación de los movimientos, con el planeamiento de los movimientos, y esos núcleos de la base en los mamíferos son el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, y como les dije, se encuentran dentro de la sustancia blanca. Entonces son importantes por la participación en la programación de los movimientos. ¿Sí? Entonces, son acumulaciones de sustancia gris que se encuentran dentro de la sustancia blanca que está interna en el encéfalo. Y después empezamos con el cerebro, la estructura reina. Ocupa el 80% del volumen de nuestro encéfalo. Como les dije, y ustedes me imagino que sabrán, el cerebro está conectado a través de una estructura que se llama cuerpo calloso, que nos divide en dos hemisferios, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, y ese cuerpo calloso es en realidad una masa de fibras mielínicas que está compactada. Miren, esto es como un corte en el cerebro, fíjense, estos se llaman circunvoluciones, son pliegues de la corteza cerebral, ya lo vamos a ver, y cada hemisferio del cerebro, repito, tenemos un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, separados por ese cuerpo calloso, cada hemisferio cerebral controla la mitad opuesta del cuerpo. Es un poco lo que estábamos hablando antes. Es decir, el hemisferio derecho controla la parte izquierda y viceversa. Y dentro de cada hemisferio voy a encontrar el control de funciones sensoriales, de funciones motoras y de funciones somáticas. Entonces, nosotros ahora vamos a empezar a profundizar en este cerebro, vamos a empezar a profundizar en la corteza. Miren cómo la corteza está plegada, miren esos pliegues, se llaman circunvoluciones, y esto en nuestra corteza es típico, porque la corteza es más grande, entonces está más desarrollada, entonces por eso se pliega, por eso tiene estos pliegues que parecen como arruguitas. Bien, antes que profundicemos en el cerebro, me gustaría que veamos un ensayo que ustedes tienen en el cuadernillo, en la página número 21. Lo pueden ir abriendo, ahora yo vamos a hablar un poquito en qué consiste este ensayo, no sé si alguno lo pudo leer al ensayo, que habla de los ritmos circadianos. ¿Alguno lo pudo leer? El tema de los ritmos circadianos, el ensayo de ritmos circadianos. No, profe, yo no. Bien, bueno, mire, ese ensayo es muy interesante porque está relacionado con lo que hemos estado hablando del hipotálamo, de la glándula pineal, que me regula los ritmos circadianos. Es un ensayo muy interesante
donde nos cuenta que hay procesos que oscilan con una periodicidad de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que son procesos que cambian cada 24 horas y por eso se les llama circadiano. Obviamente, no solamente es en nosotros los ritmos circadianos, pasa en todos los seres vivos. Entonces les da el ejemplo de una mosca, les da el ejemplo de una bacteria. En nosotros, ese reloj biológico está relacionado con lo que ya les mencioné antes, que son los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, ¿sí? Y ¿qué tiene de impresionante este ensayo, o que a mí me interesó cuando lo leí? Que la realidad es que hay muchos procesos que nosotros eh, realizamos y que varían cada 24 horas. Entonces, por ejemplo, ellos obviamente primero probaron en una mosca, donde alteraban la base del funcionamiento del reloj circadiano, eh, está relacionada con genes, ¿sí? Con un gen que inhibe su expresión. Entonces ahí les cuento un poquito qué pasa cuando se muta, qué pasa cuando en una mosca, qué pasa en un ratón, pero lo que a mí me interesa que sepan es que les da un montón de ejemplos que son muy interesantes y que no sé si lo sabían. Por ejemplo, que con este ritmo circadiano, eh, por ejemplo, es más probable nacer entre las 3 y las 4 de la mañana. También es más probable que a esa hora, en la madrugada, se produzcan los decesos. Nuestra temperatura corporal a lo largo del día fluctúa hasta 1 grado. Generalmente en la mañana es más baja y en la tarde es más alta. La tolerancia al alcohol es mayor a las 5 de la tarde, por ejemplo. La tolerancia al dolor es menor alrededor de las 6 de la tarde en la mayoría de las personas. La respiración, la frecuencia cardíaca, la excreción de iones también varía en distintos momentos del día. Por ejemplo, la secreción hormonal varía en distintos momentos del día, sigue ritmos circadianos. Por ejemplo, hay una hormona que se llaman corticosteroides, que tienen un pico entre las 4 y las 8 de la mañana. Los niveles de una hormona, que ya vamos a ver, que se llama hormona de crecimiento, se elevan 1 hora después de que se ha comenzado a dormir. Por ejemplo, también la testosterona alcanza el pico máximo a las 9 de la mañana. Entonces, lo que tiene de increíble esto es que si uno conoce los ritmos circadianos, uno lo puede usar a su favor. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si uno conoce cuando una persona metaboliza mejor, puede utilizar ese horario para suministrar un medicamento y que ese medicamento se metabolice mejor. Entonces, los ritmos circadianos han permitido o están tratando de tratar de relacionar lo que es la dosificación de la medicación, que se llama cronofarmacología. ¿Qué quiere decir esto? Es determinar en qué momento del día es más eficiente suministrar un fármaco para que a esa persona ese fármaco le resulte mejor. ¿Qué quiere decir esto? Hay medicamentos, no sé si ustedes toman algún medicamento que les han dicho que lo tienen que tomar a una hora puntual. Eso está relacionado con la cronofarmacología, con que se ha demostrado que ese medicamento, en las personas, cuando se toman a determinada hora, cumple un mejor efecto, o se absorbe mejor, o produce menos efectos adversos. Entonces, ¿cuál es el problema de los ritmos circadianos? Alterarlos. Como yo les dije, nosotros somos animales diurnos, nosotros a la noche tenemos que dormir. Entonces, por eso, por ejemplo, hay hormonas que aumentan su secreción cuando estamos durmiendo. Ahora, ¿quiénes tienen alteración en los ritmos circadianos? Ahí en el apunte, en el ensayo, les habla de los pilotos que tienen una desincronización de sus ritmos circadianos, el famoso jet lag. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No solamente ellos pueden tener alterado su ritmo circadiano, también hay unas condiciones. Dime. Ay, no escuché. Perdón. No, creo que alguien se la... Bien.
A ver, lo que les estaba diciendo era que estos ritmos circadianos, el problema es cuando uno los altera. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que trae grandes consecuencias en la salud alterar los ritmos circadianos. Por ejemplo, en el caso, ahí les cuentan en el ensayo, el caso de los pilotos, que empiezan a tener una incapacidad para concentrarse, un déficit en la capacidad para tomar decisiones, para las reacciones fisiológicas, pero también se ha demostrado que si uno mide cuánto tiempo tarda en sincronizarse otra vez, puede demorar días en volver a sincronizarse ese horario, por ejemplo en los pilotos. También, chicos, hay alteraciones en el ritmo, en el reloj biológico, en personas que durante el día están durmiendo y durante la noche están despiertas. No pasa nada, Lucas. Por ejemplo, los médicos, los policías, los bomberos, que tienen que cumplir funciones específicas. ¿Por qué? Porque biológicamente de noche tenemos que dormir. Entonces, es muy difícil mantenerse despierto, porque el cuerpo me dice andate a dormir. Y esa persona, por ejemplo, tiene que estar de guardia. Entonces, en esas personas, por ejemplo, se ha visto que el ritmo biológico se ve, el reloj biológico se ve alterado. Esas alteraciones en el reloj biológico producen, aumenta el riesgo de tener infartos, de tener hipertensión, de tener ACV, el riesgo de desarrollar diabetes, porque justamente alterar el ritmo biológico, el reloj biológico, no pasa así una vez, no es que un día me acosté más tarde, listo, ya está. Eso es constante en el tiempo. Entonces, cuando se alteran los relojes biológicos, se ha demostrado que aumenta el riesgo a padecer algunos tipos de enfermedades. Entonces, es muy interesante saber que nuestro organismo también funciona cada 24 horas. Entonces, hay hormonas que secretamos más a la mañana y hay hormonas que secretamos más a la noche. La temperatura nuestra varía, nuestra tolerancia al dolor varía. Y la realidad es que eso es maravilloso, chicos, porque que pueda oscilar cada 24 horas y siempre sea igual, es impresionante, ¿sí? Que siempre tengamos menos temperatura en la mañana que en la noche, es impresionante. Que una hormona se secrete más como si tuviera un reloj más en determinado tiempo que en otro, es increíble. Entonces, bueno, un poquito este ensayo, si tienen un tiempito, léanlo, porque la verdad es que es muy interesante y suelen preguntárselo. Estos ensayos que están en el sistema nervioso suelen preguntárselo. Entonces, si tienen un tiempito, no solamente ese, sino otros que existen, que hay ahí en la misma unidad, denle una leída si pueden, porque son interesantes. Bien, vamos a continuar entonces con las funciones del cerebro. Esperen que ahora les comparto el Power. Vamos a empezar a profundizar en nuestro cerebro, en nuestra corteza cerebral, para que la veamos en profundidad y veamos todas las funciones que tiene. ¿Estamos? Bien. Entonces, arrancamos, o mejor dicho, recién vimos un poquito algo del cerebro, vimos el volumen que ocupaba, vimos que tiene dos hemisferios, vimos que está separado por una estructura que se llama cuerpo calloso, esto lo vimos recién. ¿Qué es lo que ocurre? Como yo les dije, en el cerebro, la sustancia gris es externa y la sustancia blanca es interna. La capa de sustancia gris que tenemos en la superficie se llama corteza cerebral. Es una capa de sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios. De los 100.000 millones aprox de neuronas que tenemos, unos 10.000 están localizadas en la corteza. Y es importante entender, ahí tienen unas imágenes, que cada hemisferio cerebral, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo, está dividido en 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital. Acá tienen una imagen donde les han marcado más o menos con colores las distintas áreas o zonas de la corteza. ¿Ven? Acá tienen el lóbulo frontal, o lo que vendría a ser la corteza frontal, parietal, el temporal y el occipital. Todo esto es corteza. Fíjense que está como
con circunvoluciones, como arrugadita. Obviamente esos lóbulos están separados por dos fisuras o surcos. Acá tenemos, por ejemplo, la fisura lateral, acá tenemos la fisura central. Entonces, vamos a ir viendo que cada una de estas cortezas cumplen una función distinta. Por ejemplo, acá en el lóbulo occipital veo que me dice que es la famosa corteza visual. Acá en el lóbulo temporal veo que me dice corteza auditiva. Acá en el lóbulo frontal me dice corteza motora. Acá me dice en el parietal corteza somatosensorial. ¿Mm? Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, acá me menciona algo que ya vamos a ver enseguida, que es lo que se conoce como áreas de asociación. Área de asociación, y me lo marca, prefrontal, área de asociación parieto-temporal occipital, área de asociación límbica. Ya esto lo vamos a ver más adelante, lo que ahora me interesa es que veamos en la corteza qué funciones van cumpliendo. Antes que todo, me gustaría que viéramos lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? En un principio, en el caso de los distintos individuos, existían 3 cortezas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio, si nosotros observamos a los vertebrados, en todos los vertebrados había 2 tipos de corteza: arquicorteza y paleocorteza, que es lo que están viendo ahí. En los reptiles y en los mamíferos se agrega un tercer tipo de corteza, que es la neocorteza. Y de hecho, es la que más desarrollada nosotros tenemos. Entonces, en todos los vertebrados vamos a encontrar 2, que es la arquicorteza y la paleocorteza, pero en nosotros y en los reptiles aparece una tercer corteza, que es la neocorteza. Nuestros hemisferios cerebrales tienen un gran tamaño debido al gran desarrollo que tiene la neocorteza, que terminó desplazando a las otras 2 cortezas, a la arquicorteza y a la paleocorteza, a lo que vendría a ser la región basal del cerebro. Entonces, toda la corteza que nosotros observamos en el hombre, y también esto pasa en los delfines, corresponde a neocorteza muy plegada. Por eso vemos esos pliegues que se le llaman circunvoluciones, debido a que se encuentra plegada. Entonces la tenemos muy desarrollada a esta neocorteza, y eso hace que tenga ese aspecto, que esté como arrugadita. Ahora, como les dije recién, cada una de las regiones de la corteza cumple una función en particular. Por ejemplo, en la corteza frontal, voy a volver para atrás para marcarles dónde está. En la corteza frontal, que fíjense que está por delante de la cisura central, también se le llama cisura de Rolando, encuentro lo que se llama la corteza motora. La corteza tiene neuronas relacionadas con actividades que llevan a cabo los músculos esqueléticos. Cada región de esa corteza motora se relaciona con una parte del cuerpo distinta. Cada parte se relaciona con el movimiento de una parte del cuerpo distinta. Por eso se le llama corteza motora. Ya enseguida la vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero básicamente es la que está regulando lo que es el movimiento voluntario de los músculos esqueléticos. Después tenemos la parietal. En el lóbulo parietal encuentro la corteza sensitiva. Esta está detrás del surco central o cisura de Rolando. Acá está la cisura, acá está, miren, la corteza somatosensorial o sensitiva. ¿Con qué está relacionada esa parte de la corteza? Con el tacto, con el gusto, es decir, con lo que es nuestro sentido, también con la temperatura y con el dolor. Entonces, cada porción de esa corteza está relacionada con una función distinta. También, como les dije, está relacionada con la propiocepción. La propiocepción es la percepción del propio cuerpo, de dónde están ubicadas
distintas partes del cuerpo, eso lo van a terminar de ver cuando veamos órganos de los sentidos. La temporal es la corteza auditiva, obviamente va a procesar información que viene del oído, y la occipital es la corteza visual. Cada porción de esa corteza representa una parte de la retina. Van a entender un poquito mejor esto cuando nosotros veamos órganos de los sentidos, la unidad que viene. Pero, si nosotros observamos, es la corteza que está por detrás. Es decir, esta es la corteza visual. Esta es la que recibe la información de la retina, esta es la que recibe la información del oído. Entonces, fíjense, si ustedes lo piensan, cómo la misma corteza cumple funciones según el sector distintas. Uno controla los músculos, el otro la audición, el otro la visión. O sea, miren lo desarrollada que está. ¿Cómo hago para registrar la actividad cerebral? Obviamente acá les hemos puesto algunas de las que existen, porque no hemos puesto todas. Hemos puesto algunos de los estudios que se utilizan para registrar la actividad cerebral. No sé si alguno se ha hecho alguna de estas. ¿Alguno se ha hecho alguna vez alguno de estos estudios? Una tomografía, una resonancia magnética. ¿No? Bueno. Sí, yo me he hecho una resonancia magnética. Bueno, fíjense, más o menos les hemos puesto cómo se ven. Esto que tienen acá es un electroencefalograma, así como viene el electrocardiograma, que es medir la actividad, en este caso eléctrica del corazón. También viene el electroencefalograma, que es el que mide la actividad bioeléctrica en la corteza cerebral. Entonces, cuando uno lo mira, se ve esto, así. No sé si alguna vez se han hecho un electro, por ahí es más, se ve más claro el electro, pero fíjense que acá hacemos lo mismo midiendo la actividad bioeléctrica, en este caso, en el cerebro, o en la corteza cerebral. Después viene lo que vendría a ser la tomografía computarizada, esto que tienen acá. La tomografía computarizada lo que hace es integra imágenes a través de rayos X y lo muestra en una imagen como lo ven ahí. Lo que me permite la tomografía computarizada es ver tejidos blandos. Son múltiples imágenes obtenidas con rayos X, pero para observar tejidos blandos. Después tenemos la resonancia magnética. Probablemente quizás se hayan hecho una resonancia magnética de alguna otra parte del cuerpo, pero la resonancia magnética se vería así. En el caso de la resonancia magnética, lo que hace es, también me permite ver tejidos blandos y es la suma computarizada de frecuencias de radio emitidas por átomos de hidrógeno, sodio, fósforo, cuando a los tejidos se los expone a un campo magnético. Entonces, esa resonancia magnética también, como les dije, me permite ver tejidos blandos. Y la última que tienen ahí, que se llama tomografía por emisión de positrones. Miren, acá tenemos una tomografía, fíjense cómo se van viendo, como que se van prendiendo, diríamos, distintas regiones del encéfalo, ¿sí? Este estudio es un estudio en vivo, y como les dice, me permite ver el cerebro en acción, me permite ir viendo qué áreas de la corteza se van activando. Entonces, es una neuroimagen que te va permitiendo ver áreas específicas de la corteza. ¿Cómo se hace? Se emiten positrones liberados desde oxígeno o desde glucosa, que previamente se marcan radioactivamente y se incorporan en la sangre de la persona. Entonces, se van monitoreando, se la mete a la persona, y se van monitoreando, por ejemplo, la intensidad o la eficacia del flujo sanguíneo en distintas áreas de la corteza. Entonces uno puede ir viendo cómo distintas áreas se van como activando. Entonces, bueno, estos son algunos de los estudios que se pueden hacer, hay muchos más, ¿sí?
Nos vamos a meter un poquito más en la corteza motora y en la corteza somatosensorial. Voy a volver a repasar, acuérdense, acá está la cisura central, la motora está por delante, dijimos que controla todo lo que es los músculos esqueléticos, el control voluntario, y la sensorial está por detrás, que es la que recibe información del gusto, del tacto, de la temperatura, del dolor. Vamos a profundizar un poquito más en esta. Miren, acá lo que ven es la corteza sensorial del hemisferio izquierdo, y acá ven la corteza motora del hemisferio izquierdo. Les han representado una imagen. Esto que ven acá es las áreas de esa corteza que están dedicadas a, por ejemplo, la mano, por ejemplo, a la lengua. Fíjense que acá se las han marcado con color. Fíjense para que entiendan la diferencia, acá está marcado con color. Entonces, como yo les dije recién, cuando yo estimulo distintas zonas de la corteza, me provoca la contracción de distintas partes del cuerpo. Y, recíprocamente, si yo toco distintas partes del cuerpo, recibo distintas señales en la corteza somatosensorial, ¿sí? De los sentidos. ¿Qué es lo que nosotros queremos que vean acá, en esta imagen, y por qué se las hemos puesto? Si ustedes se fijan, gran superficie de esa corteza somatosensorial está relacionada, tanto motora como sensorial, está relacionada con las manos, los dedos, la cara y el aparato de fonación. Entonces, ¿por qué en el ser humano tengo tantas regiones de la corteza destinado a eso? Esto está relacionado, chicos, con nuestra habilidad para hablar, para expresarnos con la cara y para manipular herramientas. Entonces, esta imagen se las hemos puesto a propósito para que vean cómo en la corteza motora y en la corteza somatosensorial hay tantas áreas dedicadas a la mano, los dedos, la cara y el habla, el aparato de fonación. No se olviden que la corteza somatosensorial y motora, por ejemplo izquierda, que es lo que les han mostrado acá, recibe información y envía señales a la parte derecha del cuerpo. Y en la corteza derecha pasa lo contrario, por eso están cruzadas la información. Ahora, dentro de cada una de estas áreas, de la motora y la de la somatosensorial, tenemos a su vez dos áreas que se llaman áreas primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Las áreas primarias son las que envían directamente información hacia, por ejemplo, un músculo específico. Entonces me permite, por ejemplo, mover un músculo. Y también reciben información desde receptores sensitivos que se encuentran específicos. ¿Cuál es la diferencia con un área secundaria? Bueno, dentro de las áreas secundarias voy a tener áreas secundarias motoras y áreas secundarias sensitivas. El área secundaria motora recibe información del área primaria. Y el área sensitiva secundaria te permite, recuerden que la sensitiva es la que recibe información de los sentidos, es la que te permite detectar, por ejemplo, colores, texturas, formas en determinado objeto. Entonces, eso es un área secundaria. Recibe señales, obviamente, de las áreas primarias, pero te permite detectar patrones específicos, por ejemplo, en un objeto, como su color, su textura, su forma. Eso es un área secundaria. ¿Qué significa corteza de asociación? Ahí se los estuve marcando. ¿Se acuerdan que al principio vimos áreas de asociación? Si yo les dije, ya las vamos a ver. Área de asociación prefrontal, área de asociación parieto-temporal occipital, área de asociación límbica. Bueno, ¿qué significan áreas o cortezas de asociación? Son áreas de la corteza que integran ambas informaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que integran la información motora y la información sensitiva. Por eso se les llama disociación. ¿Y por qué es tan importante estas áreas de asociación? Porque se van a encargar, chicos, de algo que vamos a empezar a ver ahora enseguidita nomás,
que son lo que se llaman las funciones cerebrales superiores. ¿Y qué es una función cerebral superior? Y, por ejemplo, las emociones, integrar la información sensorial con emociones, la memoria, el aprendizaje, la planificación del futuro. Entonces, a eso se refiere funciones cerebrales superiores. Son funciones cerebrales que tenemos nosotros, los humanos, que nos distinguen, que son funciones justamente que son superiores. Por ejemplo, como les dije, el planificar a futuro, las emociones, el aprender, es todo lo que nosotros le llamamos las funciones cerebrales superiores. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien. Entonces, vamos a seguir avanzando, como dijimos recién, en la parte de nuestro cerebro. Dijimos que el cerebro está separado por el cuerpo calloso en dos hemisferios. El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Acá les hemos puesto una imagen para que vean que cuando uno observa, se procesa la información. Miren, por ejemplo, este es el hemisferio derecho, este es el hemisferio izquierdo. Fíjense que hay patrones, o hay algunas funciones, por ejemplo, el hemisferio izquierdo, nos permite observar la visual del campo derecho, y al revés, porque tendría que ser de los dos. El hemisferio derecho nos permite observar lo que estamos viendo con el izquierdo. Pero hay otras funciones que no son así. Por ejemplo, bueno, acá tenemos el olfato, mire. La narina derecha se procesa acá, la narina izquierda acá. Ahora, hay funciones que no se dividen en una y en otra. Por ejemplo, miren, acá en el hemisferio izquierdo encuentro el tema del habla, encuentro el tema de la escritura, y acá no. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo o encuentro el tema de los cálculos, acá no. Entonces, quiere decir que hay algunas funciones que se dividen, por ejemplo, que la mitad derecha controla el hemisferio izquierdo y viceversa, pero hay otras funciones que no, que son específicas de un hemisferio. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber de los hemisferios es que su manera de trabajar, diríamos, de los hemisferios es distinta. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que nuestras principales diferencias entre el hemisferio izquierdo y derecho es que el hemisferio izquierdo hace o se especializa en procesos de pensamiento lógico y analítico. Es decir, lo que hace es descomponer en sus partes. Por ejemplo, se encarga de funciones como el lenguaje, como las matemáticas, y se dice que la forma de operar del hemisferio izquierdo es en forma lineal, es decir, procesa la información de un componente por vez. Ahora, el hemisferio derecho no es igual. El hemisferio derecho se especializa en lo que llamamos el pensamiento sintético y en el procesamiento de relaciones visoespaciales y espaciotemporales. Es decir, no analiza de a un componente por vez, sino que analiza el todo. Entonces, por ejemplo, nos permite identificarme la forma de un objeto, por ejemplo, nos permite reconocer un tema musical, nos permite la construcción de una imagen corporal, el reconocimiento de rostros, porque como no analiza parte por parte, sino que analiza el todo, el hemisferio derecho, les doy un ejemplo muy simple. Si yo les muestro un ojo de una persona, ustedes no van a poder reconocer de qué persona se trata. Ustedes tienen que ver todo el rostro, la nariz, los ojos, los pómulos, la boca, la frente, para poder reconocer el rostro de esa persona. Entonces, en realidad, lo que ustedes están haciendo es analizar un todo, el rostro completo. Entonces, de esa función
de reconocer el todo, se encarga el hemisferio derecho. Si ustedes yo les pongo una nota musical, ustedes no van a saber de qué tema de música se trata. Ustedes escuchan acordes, un conjunto de acordes y dicen, ah, está el tema musical. Bueno, eso es un conjunto, no analizaron nota por nota, analizaron el conjunto y así descubrieron, por ejemplo, de qué tema de música se trata. Entonces, el modo de operación del hemisferio derecho se dice que es holístico. En cambio, el del hemisferio izquierdo es un procesamiento lineal. En la imagen que les estoy mostrando, es la imagen esta del cerebro como dividido en dos, es un esquema de lo que se llama la lateralización de las funciones que cumple cada hemisferio. Por ejemplo, en el 95% de los individuos que somos diestros, es decir, que usamos la mano derecha, el lenguaje es controlado por el hemisferio izquierdo. Y si yo miro, por ejemplo, los zurdos, también el lenguaje lo controla el hemisferio izquierdo. ¿Qué quiere decir? Que el lenguaje es independiente de si somos diestros o zurdos, lo va a controlar el mismo hemisferio, que es el hemisferio izquierdo. Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos en esa imagen que tenemos ahí hay algunas funciones que son propias de un hemisferio. Como les dije, por ejemplo, el hemisferio izquierdo se encarga del lenguaje. Entonces, a eso es lo que se le denomina lateralización. Es decir, el lenguaje es una función, por ejemplo, lateralizada, que se corresponde a un solo hemisferio y no a los dos. Está controlado por un solo hemisferio y no por los dos. También, por ejemplo, el hemisferio derecho, para no hablar siempre del izquierdo, está relacionado con, como les dije, la detección y el procesamiento de relaciones visoespaciales y espaciotemporales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los hemisferios son diferentes, funcionalmente son distintos, por más que, por ejemplo, si yo muevo la mano derecha, eso lo controla el hemisferio izquierdo, y si muevo la izquierda, lo controla la derecha, hay funciones que son específicas de cada hemisferio. Entonces, bueno, esto es importante. También hay que entender que ese concepto de que hay un hemisferio que domina más que antes existía, de que se decía que había la dominancia, por ejemplo, si yo tenía habilidad para la música, tenía un hemisferio más desarrollado que el otro, en realidad esa dominancia que se creía que existía no es así. En la actualidad se habla de una especialización complementaria de los hemisferios, es decir, que hay hemisferios especializados para cada cosa, pero lo que es importante que entendamos es que obviamente hay funciones que lo lleva a cabo cada uno de los hemisferios y hay otras funciones que lo hacen los dos. Entonces, para algunas funciones hay una lateralización y para otras no. Pero no es que un hemisferio domine más que el otro. Y no es que un hemisferio domina sobre el otro. Puede ser que haya una especialización y que tengamos más habilidad para una cosa que para la otra. ¿Se entiende? O más o menos. Sí, profe, se entendió. O sea que la lateralización va a ser el control de un hemisferio. O sea, el control sobre determinada cosa, pero solo de un hemisferio. No. Exactamente, a eso se refiere la lateralización, a que existe un hemisferio puntual que se encarga de básicamente procesar un tipo de información principal. A ver, como te dije, es una función lateralizada porque un solo hemisferio se encarga de procesarla. Entonces, a eso se les llama la lateralización. Eso, en un principio, es como que se defendía full, como que se pensaba que un hemisferio cumplía una función y el otro hemisferio cumplía la otra, pero la realidad es que no es tan así. Hay algunas funciones que están lateralizadas, no es que todo nuestro cerebro está lateralizado y una mitad se encarga de una cosa y otra mitad se encarga de otra. Hay algunas funciones que están lateralizadas, que sí las cumple un hemisferio y el otro no, pero hay otras que no.
hay otras funciones que no están lateralizadas dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Por ejemplo, los movimientos de algunos músculos, como yo les dije, no están lateralizados. Sí, el lenguaje, por ejemplo, pero hay otros que no. Antes se pensaba que todo estaba lateralizado, que la parte derecha se encargaba de una cosa y la parte izquierda se encargaba de otra. Bien, bueno muchachos, entonces, vamos a llegar hasta acá por hoy. Mañana vamos a seguir avanzando de donde dejamos, ya sea que vayan presencial o mañana les toque virtual, vamos a seguir avanzando, así que traten de ir leyendo la unidad, es una unidad bastante larga, y por ahí cuando uno lee puede que les surja alguna duda. Entonces, lo ideal sería que puedan ir leyendo, así van viendo si surge alguna duda mientras lo vamos explicando, sobre todo porque viene ahora la parte de las funciones cerebrales superiores, y por ahí se complica el tema de la memoria, el tema del lenguaje. Entonces, si pueden ir leyéndola y avanzando, sería genial. ¿Sí? Que tengan un hermoso día, nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Nos vemos, profe. Chau, chau, nos vemos mañana.